Sí, vamos ahora a hablar de la paradoja que les planteaba hace un momento, ¿no? La economía, la reactivación y el incremento de los casos de coronavirus. Estamos conectados con la doctora en Economía Noelia Bernal, profesora del Departamento de Economía de la Pacífico. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. A ver, hay varias cosas que nos gustaría entrar a detalle, ¿no? Lo primero es, ¿qué pasa con la reactivación desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué pasa con la reactivación? Porque lo que estamos viendo es un incremento sostenido de los casos diarios, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el 21 de julio, 4.406, el 22, 4.463, ahora, en las últimas 24 horas, 4.546. Y esto podría seguir subiendo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la proyección o el escenario, ¿no? O los escenarios, si es que la reactivación económica debe o no esperar o postergarse? Bueno, Jaime, es muy acertado lo que comentas acerca de la expansión de las cifras, ¿no?, de contagio. Lo que pasa es que, digamos, en mi opinión, hemos tenido, digamos, una mala estrategia en cuanto a la manera de afrontar toda esta situación, ¿no? Porque inicialmente, digamos, estuvimos en una cuarentena que primero se dijo que era corta y luego se fue extendiendo. Y luego, bueno, hemos tenido una salida medianamente gradual, en mi opinión un poco improvisada, y ahora incluso se habla de una vuelta inminente o probable, ¿no?, a una nueva cuarentena, justamente basado en esta alta cifra de contagios, ¿no? Entonces, el hecho de que las cifras sigan, digamos, creciendo, te demuestra que en realidad no ha habido un buen manejo, una buena disminución de estos contagios, ¿no? No hubo una estrategia de rastreo, de detección y de aislamiento, ¿no?, de reducir la velocidad de los contagios en un primer momento, porque eso hubiera sido lo ideal, que justo en la etapa en la que ya está bajando, digamos, los contagios o la velocidad, el famoso ratio, pues en ese momento se reactive la economía, ¿no? Igual de manera gradual y siendo estratégicos, pero eso es lo que, digamos, todos los expertos nos recomiendan, ¿no? Hacer una primera cuarentena para hacer la estrategia, implementar la estrategia de múltiple rastreo, múltiple testeo, y luego recién reactivar tu economía. Nosotros, es triste, pero no hemos hecho eso, ¿no? Y ahora, obviamente, la necesidad nos obliga a salir a las calles, a trabajar, ¿no? Sobre todo en las poblaciones de trabajadores independientes, informales, claro, que no se pueden dar el lujo de trabajar remotamente, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde la opinión de un político, y no cualquiera, sino del propio presidente, puede torpedear, perjudicar o impactar? Y usted me dirá de qué manera, porque a lo que voy concretamente es el presidente Vizcarra, cuando están abriendo los restaurantes, con atención en el salón, con un aforo de 40%, lo que dice es, la comida peruana es deliciosa, ¿no?, pero es mejor comerla en la casa. Esto, digamos, no es que la política y la economía necesariamente vayan por cuerdas separadas, ¿no? A su juicio, ¿cuánto incide una declaración así en un sector que está necesitado precisamente de reactivarse? Bueno, la política es fundamental, ¿no? La política, digamos, lo que hace es dar señales a los empresarios, ¿no? Y los empresarios tanto pequeños como grandes. Mientras más credibilidad tenga un político, mientras más, digamos, consistencia en sus declaraciones, en sus acciones nos pueda dar, pues eso permite a los empresarios tomar mejores decisiones, de reabrir su negocio, su empresa, de seguir contratando, ¿no? Y a nosotros como los ciudadanos a confiar, ¿no?, digamos, en nuestros políticos, ¿no? Entonces sí impacta definitivamente en la economía, ¿no? Ahora, la proyección del Banco Mundial hace algunas semanas sobre la caída de nuestra economía, a su juicio, ¿se mantiene ese menos 12%? Digamos, ¿es sólido, consistente, o acaso la reactivación podría morigerar un poco, ¿no? Yo no digo que se salga del
menos, ¿no? Es decir, que sea en rojo. Pero puede ser igual, puede ser peor, puede ser un poquito mejor, digamos, la caída de la economía en el 2020. Yo creo que las proyecciones que se han dado, tanto del Banco Mundial, hace poco vi una proyección de la CEPAL también, son de hecho escenarios, digamos, un poco tristes, ¿no? Porque no esperábamos caer tanto, pero a mi juicio son, digamos, digamos, son conservadores. Podríamos estar peor si es que efectivamente no se reactivan los negocios, las inversiones, o si en todo caso entramos continuamos con esta subida o este crecimiento en los contagios y se vuelve una ola más grande, ¿no?, de la que todavía tenemos. Entonces, digamos, todavía probablemente no ha pasado lo peor. Entonces, eso hay que ser muy conscientes y muy responsables, ¿no? Preguntaba esto porque en la fase 4 tenemos sectores que están aguardando también su reactivación, ¿no? Por ejemplo, los bares, por ejemplo, las discotecas, ¿no?, que han sufrido muchísimo. Ni qué decir de los teatros, ¿no?, o incluso los gimnasios, que también están alistando protocolos. Sin embargo, la ministra de Salud ha dicho que hay que ser más prudente, hay que ser más inteligente para continuar con la reactivación económica, y como que da algunas clarinadas, algunas alertas sobre los bares y las discotecas precisamente, y que podría ser poco probable que puedan abrir cuando se ha programado, por esta situación que está descontrolándose, no digo desenfrenadamente, pero hay un incremento inevitable, ¿no? ¿La pérdida en estos sectores podría ser mayor de la prevista? Bueno, lo que pasa es que ya tenemos una pérdida de empleo, ¿no? Más o menos entre el 50 y el 60%. Hay cifras que publicó recientemente la INEGI, ¿no?, con la encuesta permanente de empleo, y justamente la pérdida de este empleo se ha concentrado en jóvenes, en sectores de servicios, básicamente en sector construcción. Entonces, dentro de los servicios están los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí hay una caída importante del empleo. Entonces, naturalmente estos sectores quieren abrir, ¿no?, siguiendo un protocolo, por supuesto. Ahora, es una pregunta sumamente difícil, porque claro, te enfrentas a una disyuntiva, ¿no? O sea, quieres reactivar tu negocio, pero al mismo tiempo hay probabilidad de contagio. Entonces, ¿qué hacer? En mi opinión, hay que hilar muy fino, hay que tener información. No es tarde para empezar a hacer los testeos. Hablo de pruebas no rápidas, porque ellos tienen un alto margen de error. Hablo de pruebas, ¿cómo se llaman las pruebas estas moleculares? Que si bien son más costosas, son más efectivas. Entonces, solamente teniendo buena información, se pueden tomar mejores decisiones, se puede identificar exactamente qué zonas son las más afectadas y qué zonas se pueden abrir, ¿no? Entonces, al tener una mejor información más precisa, puedes diseñar una estrategia más efectiva, más inteligente, ¿no? Claro. Además, puedes usar tecnología, etcétera. Entonces, eso es lo que yo creo que está faltando, que un poco se está tomando decisiones un poco con información nada precisa, ¿no? Y no es tarde, o sea, y por último, porque, por ejemplo, se dice que son muy caras estas pruebas. Siempre lo más caro va a ser mantener tu economía cerrada, tener una cuarentena prolongadísima. Eso es lo más caro que le puede costar a un país. Entonces, no es tarde para implementar esa estrategia de testeo masivo, ¿no? Claro. Importante, nos quedamos con ese último mensaje. Muchas gracias. Era Noelia Bernal, profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico.